importante. Sin embargo, nosotros tenemos varios medios de gracia y uno de ellos es que tenemos la facilidad de acercarnos a todos los libros, a los textos sagrados, para conocer cuál es su voluntad y nuestra relación con Dios, en la medida en que vamos conociendo qué es lo que Él desea para nuestras vidas, cuál es el proyecto y la economía de la salvación del hombre. En ese orden de ideas, nuestra vida de fe se va nutriendo y con tristeza también pues me ha tocado ver personas que degustan mucho la palabra de Dios, pero después se alejan, no de este grupo de Biblia, sino de escudriñar las escrituras. Y si yo me alejo de escudriñar las escrituras, entonces la relación con Dios va a tener una menor calidad, porque voy a conocer cosas que Dios ya ha revelado en su palabra. Entonces, si Dios ya las reveló, ¿por qué no vamos y vemos las que ya reveló? Para que nos revele quizás en la intimidad cosas que no estén escritas allí, para nuestra vida, en relación a nuestro propósito, a nuestra misión en esta vida, con nuestro papel dentro de la iglesia, quizás problemas que estemos viviendo. Entonces es bueno, es sano y edifica mucho el que estemos acá escudriñando su voluntad. Padre, gracias te damos por tu amor, porque nos has reunido acá, Señor, con el propósito de aprenderte a conocer. Has dejado, Señor, huellas a través de años y años, estamos hablando de miles de años que tenemos de huellas para rastrearte, para leerte, para saber qué te agrada, qué te desagrada, el plan que tienes con cada uno de nosotros, las promesas. Muchas veces, Padre, no sabemos cómo orar porque no sabemos qué nos prometes, no sabemos qué pedirte porque no sabemos qué esperar de ti. O simplemente no nos acercamos a ti porque no sabemos que tú has dicho que nos podemos acercar libremente y cargamos culpas porque no sabemos. Y yo te doy gracias porque nosotros sí sabemos, queremos saber aún más. Y este saber no es para un contentamiento intelectual, sino que es un saber para relacionarnos mejor contigo. Y este es el propósito de este grupo, es el conocerte en todas las direcciones, conocer tus huellas en el pasado, conocer tus promesas y esperar y saber dónde poner nuestra fe. Y hay que conocer las promesas para saber por qué esperar y por qué creer. Y Señor, que no nos sean olvidadas, que no pasemos por alto ninguna de tus promesas, para que no tengamos derecho a vivir mal, porque no lo tenemos. Si tú has muerto por nosotros, no tenemos derecho a vivir mal, no lo tenemos. Ayúdanos pues a conocer, a creer y a vivir por tus promesas, que ese es el sentido de esto, Señor. Bienvenido a este lugar, eres el principal a quien queremos conocer. Yo soy un lector acá más, al igual que todos los que estamos acá, que queremos planes para nosotros, Señor, conocerte y acercarnos más a ti y afilarnos, Padre, afilarlos mucho, afilarnos como instrumentos en tus manos. ¿Sí? Vamos, ¿quién dijo 3-2? Yo creo que es 3-2. Es verdad. Vamos entonces, sí, vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 3, verso 4, y termina en el 18, pero hay una cosa ahí que está un poco carnuda que habíamos dejado para hoy, ¿cierto? Entonces, vamos. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 3, verso 4. Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios. No que nosotros seamos capaces de poner en cuenta cosa alguna como de nosotros mismos, que nuestra suficiencia viene de Dios. Él nos capacitó como ministros de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Que la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero el espíritu da vida. ¿Okay? Recuerden que el apóstol Pablo estaba haciendo defensa de su ministerio, de su apostolado, de su misión como apóstol, ante una cantidad de personas que estaban acusándole de falso apóstol. Y él ya nos había dado 2 argumentos, este es un tercer argumento en el verso 4, y él dice:
miren en nosotros que no nos hemos apoyado en nuestra confianza. Es decir, toda la obra misionera del apóstol, e incluso la obra misionera de toda persona que predica el Evangelio, cuando versa o cuando está sustentada sobre el eje de su propia personalidad, de su propia inteligencia, de su conocimiento, de su sabiduría mundana, ese sustento es un sustento que no es argumento para producir la salvación, ni el intelectualismo, ni la manera de hablar, ni la elocuencia, ninguna de esas cosas pueden convencer a una persona del pecado. Entonces él está diciendo, tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios, no que nosotros seamos capaces de poner en cuenta cosa alguna como de nosotros mismos, que nuestra suficiencia viene de Dios. Todo el acto ministerial y misionero de Pablo provenía como efecto de la gracia de Dios. Tanto era así que la misma vida del apóstol Pablo era una muestra de la contradicción entre aquel persecutor de cristianos como aquel que iba a terminar avalando a la iglesia y casi que yéndose en picada como kamikaze en frente de toda la comunidad de judíos y hacer apología del cristianismo, hacer defensa de Cristo en medio de las sinagogas. Aquel que perseguía a los cristianos en nombre del Dios de los judíos terminó yéndose a defender a Cristo en medio de las sinagogas. Entonces esa es la gran contradicción del apóstol Pablo, que nos refleja a nosotros que precisamente en lo que él se creía conocedor, que era la ley, termina siendo derrotado por el conocimiento de la gracia. O sea que él predica su propia derrota, su propia insuficiencia, que es la suficiencia de Dios, que es la gracia, termina por ser la predicación del apóstol Pablo. La exaltación de la derrota de sus propios conocimientos, que él creía era lo máximo, con lo cual él se autoproclamaba como adalid o defensor del judaísmo y del nombre de Dios, termina siendo la predicación completamente contraria. Por eso él no predica en suficiencia, sino en insuficiencia, de tal manera que su predicación es, o su derrota, la gracia de Dios, que es precisamente lo que es el testimonio. En el testimonio, para los que cuentan o dan su testimonio frente a otros, o lo han contado ante un auditorio o personas o amigos, cuando uno cuenta el testimonio como testigo, porque testimonio es alguien que está siendo testigo de algún evento. En el testimonio yo soy testigo ¿de qué? O cuando yo doy testimonio de Cristo, ¿de qué soy testigo? De lo que Él hace en mí. Y generalmente, ¿qué hizo en mí? ¿O por qué hizo en mí? Porque algo estaba destruido en mí y Él edificó sobre algo destruido. Así que yo soy testigo de que yo era un desatine, que yo era una persona que estaba muerto en mis delitos y pecados, que yo estaba desarmado, que yo necesitaba algo más, y soy testigo de que Dios me restauró. Y en ese orden de ideas, mi testimonio es la predicación de mi propia debilidad. Pero en mi debilidad yo predico la gracia y la grandeza, de Dios. Esa es la obra del Evangelio en nosotros. Ese es el testimonio. Yo soy testigo de mi fracaso, del fracaso de mi naturaleza humana. Y siendo testigo del fracaso de mi naturaleza humana, soy testigo de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo es conocido como el apóstol de la gracia, del favor inmerecido, de aquello que no por mis méritos, sino por los de alguien más, yo obtengo. Por eso se atreve a decir, y lo hace en muchas cartas, Él nos capacitó como ministros de la nueva alianza. Y dice, no de la letra, sino del espíritu. Nosotros hemos utilizado muchas veces, o yo he escuchado a muchas personas, y es que esta frase la vengo escuchando desde hace mucho tiempo, cuando alguien empieza a escudriñar las escrituras, o una persona que ya lleva un tiempo en la fe de determinadas o denominaciones, o lugares, o forma de pensar, cuando te ven leyendo mucho la escritura, te dicen, ten mucho cuidado que la letra mata, pero el espíritu vivifica.
y utilizan esa frase como un cliché para menoscabar o menospreciar a todo aquel que esté escudriñando las escrituras y que quiera encontrar la verdad de Dios ahí. Pero entonces estamos utilizando una frase de las escrituras completamente lejos de lo que el apóstol Pablo quería decir. No que el estudio de las escrituras, que escudriñar, el estudio no, que escudriñar las escrituras sea malo. Lo que él está diciendo con la letra lo podemos reemplazar en este caso y en algunas traducciones de sus Biblias, si me están siguiendo, en vez de letra puede decir ley. No, me dice letra también. Cuando él se refiere a letra se está refiriendo a ley. A ley. Lo está diciendo. Yo soy ministro no de la letra, es decir, yo no soy ministro de la ley, yo no soy un rabino, yo ya no soy un fariseo, yo no soy un predicador ambulante, proselitista de los judíos, sino que yo ahora soy predicador y ministro de la nueva alianza. Y como ministro de la nueva alianza, yo no predico la ley, sino que yo predico el Espíritu. Y dice, sino del Espíritu, que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y es que si uno no tuviese la carta a los romanos, esto podría sonar confuso, pero ya hemos leído la carta a los romanos, donde él nos explica la diferencia que existe, la dicotomía entre ley y el nuevo pacto, entre la ley y la gracia. La ley, que era la ley que tenían que cumplir los judíos para poder agradar a Dios y para poder tener un campito, que Dios les hiciera un campito y llamarse pueblo escogido y santo, adheriéndose a un pacto y cumpliendo una cantidad de cosas, de preceptos, donde ese pacto dependía de que ellos cumpliesen esos preceptos para poder sostenerse en ese pacto, como un contrato. El Antiguo Testamento es un contrato entre el pueblo de Israel, y perdonen la expresión o la vulgarización, pero es simplemente para hacerme entender, un contrato mediante el cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se comprometía a cumplir una serie de pautas, y con el cumplimiento de esas pautas, entonces ellos estaban dentro de algo que llamaban bendición. Pero el no cumplimiento de una sola fracción o punto de esa ley o de ese contrato los hacía a ellos infractores de todo el grueso de la ley. Así las cosas, los judíos entonces dependían completamente de la obediencia para poder subsistir. Y hay una diferencia muy grande entre la relación de Dios para con su pueblo Israel y de la relación con Dios para con su iglesia. Porque la relación de Dios para con el pueblo de Israel era una relación de Señor, era una relación de Adonai, del Altísimo, del Innombrable, y sus siervos. Era una relación siervo-amo. Ellos tenían derecho a lapidarlo, es decir, a arrojarle piedras. Estarán dentro de mi feudo, ¿no? Dentro de mi señorío. Si incumplen un punto de la letra, ustedes van a salir de él. Pero en el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, ya no te cambia la naturaleza. Yo puedo ser una persona con inclinaciones terribles que simplemente tenga una camisa de fuerza. Entonces, no se me compute pecado o una acción delictiva por el solo hecho de tener una camisa de fuerza que me esté completamente maniatando. Y como maniatado yo no puedo hacer nada. La ley era como que producía sobre el judío una especie de obediencia para estar maniatado y no faltar a la ley de Dios. Pero en el nuevo pacto, él dice, por eso dice que la letra mata, porque tu naturaleza no cambia. Tu naturaleza simplemente simplemente se le constriñe, no más. Se le pone una camisa de fuerza para que no siga desviándose. Pero el problema persiste, y el problema no es en la conducta, lo decíamos la charla pasada. El problema no es la conducta del ser humano, sino la naturaleza que precede a la conducta. Y si nuestra naturaleza está maniatada, el problema sigue siendo, digamos, ok, ya no tendrás consecuencias, no seguirás desarrollando consecuencias, pero el problema principal
del ser humano, que es su naturaleza caída, tiene que tener una solución. Y para eso viene el Espíritu, entiéndase aquí Espíritu como Dios, salvación, Espíritu Santo, como toda la Trinidad operando en nosotros. No se está refiriendo al Espíritu Santo en sí, sino al Espíritu como la acción de Dios sobre una persona, a través de el sacrificio de Cristo, donde ahora el Espíritu Santo o la acción de Dios es la acción de la Trinidad siempre. Entonces dice, no de la letra, sino del Espíritu, que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y entonces, los predicadores del nuevo pacto, y esto es muy claro que lamentablemente la iglesia muchas veces, y tendemos a perder el norte, cuando expresamos la palabra de Dios, no estamos dando un sistema normativo. A nosotros afuera nos ven como una religión o como personas que creen en algo y que obedecen a eso que creen. Nosotros no obedecemos a eso que creemos, nosotros no seguimos un sistema de conductas o de preceptos. Eso no es un creyente. ¿En qué creemos? Creímos un día en que Jesucristo murió por nuestros pecados, nos arrepentimos y le pedimos perdón, nos bautizamos, y en medio de ese bautismo, esa confirmación de lo que estábamos hablando, nosotros cambiamos o empezamos a entrar en la naturaleza de Cristo, a habitar en la naturaleza de Cristo y a revestirnos de esa naturaleza. Así que nuestro ser, nuestra naturaleza se acopla, se injerta a la de Cristo y comienza a ser nutrida por la naturaleza de Cristo, como aquel arbolito o digámoslo así como rama o fruto injerto, que se injerta y empieza a recibir la misma savia de aquel tallo y empieza a colorearse del tallo al que fue injerto. Nosotros somos revestidos de la naturaleza de Cristo, y así nuestra naturaleza va cambiando, no por nosotros, sino por aquella naturaleza a la que somos adheridos. Esa es la gracia. Esa es el Espíritu de Cristo, esa adhesión a la naturaleza de Cristo produce vida en nosotros, no la ley. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Correctamente, entonces no es que creemos en una cantidad de cosas, no, es que tenemos una naturaleza diferente. No, ellos nos ven a nosotros como aquellos que creen, es que yo creo unas cositas, o yo soy cristiano o creyente porque es que yo creo esto y lo otro. No, usted no es creyente por eso, usted no es creyente por lo que cree. Usted un día creyó. Usted es creyente por lo que es, no por lo que cree. Pablo, pero ahí para la persona pues que por primera vez se acerca, tiene que usar la fe para creer que en verdad su naturaleza va a sufrir una transformación. Usted solo es creyente una vez. Una vez. Y esa fe le alcanza para todo el proceso. Obviamente nosotros decimos por efectos prácticos, yo soy creyente, ¿cierto? Yo soy creyente, pero ese yo soy creyente significa que yo un día creí, y cuando creí, empezó la transformación. Pero No. Pero esa transformación se puede detener. O sea, lo que tú decías, por ejemplo, hay personas que se aferran a la palabra y en ningún momento la dejan. Entonces, en la medida en que yo me aparto, pues, o dejo de conocer a Dios, el proceso se detiene. Sí, claro, y yo empiezo a parecerme más al mundo y no a la savia que está transformando mi naturaleza. Pero tarde que temprano, si yo verdaderamente creí, el dueño de mi naturaleza se va a encargar de hacer que esa savia... la obra completa. Exacto. ¿Cuántas veces sea necesario? Para la muestra un voto. No, varios. Para la muestra un almacén de botones. Para la muestra la Bombay bíblica. Ay, tan bueno. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema sobre todo con nosotros, y es que todavía no nos hemos dado cuenta en qué nos metimos, o en qué nos metió Dios. La mafia. La mafia de Dios. Dios no nos llamó. Imposible salirse. Dios no nos llamó a nosotros a vivir una religión. Ay, es que yo vivo una religión muy buena, venga. No. Es un cambio de naturaleza, es una metamorfosis completa de tu naturaleza. 60 años, perdona que te interrumpa, y en mis 60 años es primera vez que yo disfruto estar con Dios y buscar a Dios primera vez.
de 30, de 40, la visita y no más, no me importaba más ni necesitaba más. Ahora estoy disfrutando esto. La palabra de Dios la disfruto. Estoy disfrutando a Dios. Yo antes no disfrutaba a Dios. Vos tampoco. Ya lo estás disfrutando. Sí. Decidiste creer de verdad, ¿cierto, Pablo? Sí. O sea, ese cambio simplemente es porque no decide creer, pues porque Dios ya lo pone a uno. Es lo único, y solo pasa una vez y ya sigue pasando porque ya te seguís nutriendo de esa savia. Y el problema es que cuando uno se aleja, porque uno se puede alejar, uno como Silvestre se aleja, y cuando digo como Silvestre es como... No Silvestre Angón ni Silvestre. Yo me imagino fue como el de los, como el gato. Enseguida saca el acordeón. Esto está grabado mucho. Entonces, nosotros como extranjeros y como ajenos a esa nueva naturaleza, no nos acoplamos o no nos creemos esa naturaleza. El demonio, la principal actividad del demonio, y lo vamos a ver aquí en este capítulo, es decirle al creyente o intentar ocultarle esa naturaleza. El demonio sabe que si ataca en lo que tú verdaderamente eres o cómo tú te ves al espejo, cuando el demonio sabe que si ataca ahí, tiene el 50% de la lucha ganada. Porque si tú no sabes quién eres, es muy difícil. Entonces él te quiere quitar lo que tú eres. Te dirá, no, es que tú crees eso, tú te comportas así, pero es que tú no eres. Eso es lo que él te va a vender. Dice, verso 7, pues si el ministerio de muerte, escrito con letras sobre piedra, fue glorioso, esto es Éxodo capítulo 34, cuando Moisés recibe o tiene esas locuciones con Dios, y recuerden este pasaje, Moisés estaba ya en el monte alto, en el monte de Dios, en el monte del pacto, en el Sinaí, en la península sinaítica, y él hablaba con Dios, y la presencia de Dios era tan fuerte que la cara de Moisés resplandecía, se impregnaba de la luminiscencia de Dios, de ese encuentro que había tenido con Dios, y cuando él iba a encontrarse con las personas todavía quedaba impregnado con esa presencia visible, y eso los atormentaba a ellos y los asustaba, porque ellos decían, no, háblenos o tápese, cúbrase, porque usted está resplandeciendo. Y recuerdan ustedes la transfiguración de Cristo. Ya nos damos cuenta la calidad de relación que tenían padre e hijo, para que cuando Cristo se transfiguraba mostraba su verdadera naturaleza luminosa en lo que hablaba con el Padre. Miren, dice, entonces, pues si el ministerio de muerte, escrito con letras sobre piedras, fue glorioso, glorioso es porque la gloria de Dios bajaba. Cuando él dice glorioso, no es como cuando a veces nosotros decimos fue glorioso, como para exaltar un hecho, un acontecimiento. Él está diciendo glorioso es la gloria, es la manifestación la mayor de las teofanías, la mayor de la manifestación, la presencia de Dios casi tocando la materia y manifestándose materialmente a favor de sus amigos. Entonces Moisés, en este caso, que fue llamado amigo de Dios, fue glorioso. Y si fue glorioso, es lo que él va a comparar. Si fue glorioso simplemente el antiguo pacto, que era un pacto transitorio porque ese era hasta que llegara un pacto más perfecto, que era la nueva alianza de Cristo, la verdadera muerte del Cordero de Dios, no el cordero o el cabrito silvestre. Y por otro lado, tenemos entonces que si fue glorioso ese antiguo pacto ineficiente, ¿cómo no va a ser aún más glorioso el nuevo pacto? Entonces dice, hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moisés a causa de su resplandor, con ser transitorio. Es decir, está explicando que a pesar de ser la ley algo transitorio, pasajero, ineficaz para la salvación, fue glorioso, verso 8, ¿cuánto más no será glorioso el ministerio del Espíritu? Entonces nos está contrastando
el Espíritu Santo, el Espíritu como la acción de Dios actuando en la vida de la salvación, en la vida de todos los creyentes, versus lo glorioso que fue un pacto ineficaz para la salvación. ¿Cuánto más no va a ser glorioso lo que nosotros estamos recibiendo? Verso 9. Si el ministerio de condenación es glorioso, ¿por qué condenación? Por lo mismo que explicábamos anteriormente. Porque la ley es un pacto que te obliga a cumplir, pero ese obligar a cumplir te está condenando. ¿Por qué te está condenando? Si tú incumples, entonces ya estás fuera del pacto. Y te está mostrando la imposibilidad que tenés de cumplir. Correctamente, y te va a mostrar que tú eres incapaz de cumplir, es decir, tu naturaleza no va a poder cambiar. Por eso es que no podemos cumplir el pacto. Simplemente vas a tener una camisa de fuerza, pero no vas a poder cambiar. Sos un ladrón que va a seguir robando, entonces te tenemos las manitos amarradas, pero tu naturaleza va a seguir siendo la de ladrón. Pero yo con el Espíritu puedo cambiar tu naturaleza y escribir esa ley que estaba en piedra, cambiarla de esa piedra y escribirla en tu corazón. Y así tú vas a poder actuar no por un deber ser, sino por un ser. No porque así debe ser, sino porque así yo soy, porque así mi naturaleza cambió. Entonces, del deber ser de la ley pasamos al ser del Espíritu. Dice, este aspecto, aquella gloria deja de serlo comparada con esta otra gloria sobreeminente. Porque si lo transitorio fue glorioso, cuánto más lo será lo que permanece. Teniendo pues tal esperanza, procedemos con plena franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en una gloria destinada a perecer. Entonces Moisés, como les decía, se cubría el rostro y el pueblo de Israel no podía ver la gloria, ¿cierto? Pero él está diciendo, él fue un predicador y un mediador de un pacto más ineficaz que el que nosotros los apóstoles estamos predicando, porque el pacto que nosotros predicamos lo hacemos de cara a ustedes, con limpieza, no nos descubrimos el rostro, y la gloria del Espíritu de Santo y las manifestaciones de Dios se ven en toda la iglesia, sin necesidad de ser exclusivas, sino para todo aquel que crea. Entonces es la comparación. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí la razón de ser de ese velo. Ese velo significa transitoriedad, significa algo que ha de pasar, algo en lo que no podemos depositar la entera confianza, por eso tiene un velo. Y por eso ese velo también, el velo del tabernáculo, se rasga, el velo del templo se rasga cuando nuestro Señor entrega su espíritu, entrega su cuerpo, perdón. Cuando nuestro Señor entrega su cuerpo, el velo se rasga, el velo de separación, ese mismo velo que nos separa de la gloria de Dios. Pero sus entendimientos estaban velados. El propósito de un velo es tapar. En el capítulo, si no estoy mal, está entre el 11 y 12 de Romanos. Hay una promesa muy bonita que nos da el apóstol Pablo, que él recibió del Señor sobre el pueblo de Israel. Que todavía nosotros, a muchos que tenemos un amor por el mundo judío, por el Israel de Dios, no el Israel Estado como tal, porque vos puedes estar a favor o no de un Estado de Israel, eso no nos compete mucho, pero a favor del Israel de Dios, de Israel como una multitud de personas, pro o no Estado de Israel, ¿cierto? Para no entrar en cuestiones políticas, el hecho de saber que ellos tienen una promesa que el apóstol Pablo nos da, en la que ese pueblo de Israel tiene un velo y que ese velo Dios lo va a correr. El velo es lo que los impide a ellos creer en Jesucristo. Cuando ese velo del pueblo de Israel sea retirado, ellos se van a unir a la iglesia, y el pueblo de Israel, la nación de Israel, los verdaderos israelitas que Dios tiene seleccionados, vamos a ser un solo cuerpo. La iglesia y el pueblo de Israel se van a unir en algún momento y vamos a ser uno solo. Y así hay judíos cristianos, ¿cierto? Hay judíos que se hacen llamar mesiánicos, sí, muchos, y hay judíos que tienen conversiones, yo he conocido, y han tenido experiencia con Jesucristo y se convierten.
y se convierte. Y algunos siguen celebrando la Pascua y sus fiestas y sus cosas, ¿cierto? Y no obligan a otros a celebrarlas, y eso es lo mejor. Hay otros que sí hacen proselitismo y judaizan. Esos sí tienen que tener un encuentro mucho más fuerte con el Espíritu para que redarguya sus corazones. Pero a las que no obligan a los otros a convertir y no dejan entrar, ni entran ellos tampoco. Y el apóstol Pablo sí que se tuvo que entrar en controversia con esos personajes que judaizaban todo el tiempo, y a los creyentes que venían del mundo gentil, de Roma, de Grecia, de las islas aledañas, y se convertían. Entonces habían unos cristianos creyentes que les decían: no, es que ustedes tienen que cumplir esto, tienen que celebrar la Pascua, tienen que celebrar todas las fiestas, todos los meses, los solilunios, Aferrados a la ley, a la ley. exactamente. Y el apóstol Pablo les dijo: no, a los que tales cosas les están diciendo, apártense, apártenlos de ustedes y considérenlos pequeños en la fe, porque todavía no han comprendido lo que es la nueva alianza y lo que es la gracia, pero respétenlos. Y a esas personas que hacen ese tipo de cosas y que presumen de que su moral o que su estatus o su comportamiento espiritual es mayor que el de los otros, cuando yo impongo ese estatus que yo creo que es superior al de los demás, o mis prácticas espirituales, y se las impongo a los demás como carga, a eso se le llama el escándalo. Escándalo es, como yo les decía antes, no es el que se para en el colegio de jovencitas a abrirse la gabardina, eso no es escándalo. El escándalo... Es el de Rafael, escándalo. El escándalo es cuando yo escandalizo presumiendo que mi comportamiento en la fe es superior y yo lo impongo al otro. Como por ejemplo, yo cumplo la ley, es que yo ayuno 7 días. Hijo o mijo, ¿usted cuánto ayuna? Hermano, ¿cuánto ayunas tú a la semana? No, pues yo si acaso ayuno una vez al año y me privo como de los programas de televisión que me gustan y todo esto. No, usted no puede hacer eso así, usted tiene que ayunar como yo 4 veces a la semana y solamente con... Y entonces las personas se escandalizan y yo termino dañando el camino de fe de alguien, de un hermano, porque le impongo cosas que son cosas mías. Eso es el verdadero escándalo que habla Pablo en la carta a los romanos, y nos tenemos que cuidar de eso, de escandalizar. Y hay muchos grupos que lamentablemente hacen eso. Entonces ves a personas allá que hacen que los ves como unas personas muy capacitadas, que son capaces de irse a un monte 3 meses sin hablar y probar bocado, comiendo bayas. Y entonces cuando llegan acá, entonces los canonizamos y wow, entonces es el maestro, enséñenos. Y la gente empieza a torturarse en la fe y a dejar de vivir la gracia por eso. Y es que eso no sorprende a Dios. El ayunar 3 meses no va a sorprender a Dios. Vas a ser sorprendido quizás por malestares físicos. Con las obras. Dios con las obras. No, a Dios no lo sorprendemos con las obras, porque Él nos hizo. ¿Cómo lo vamos a sorprender? No lo podemos sorprender a Él, pero sí podemos agradarle a Él. Y cuando respondamos a la gracia, si el Espíritu nos envía al desierto a pasar 40 días y 40 noches, que sea el Espíritu, no que sea la carne. Por eso Dios, y en los evangelios fue muy claro, muy contundente, y el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto. Él no dice, Jesucristo mismo se llevó al desierto. Por eso hace la aclaración, y el Espíritu llevó al... Por eso es que hay que nacer del Espíritu, y por eso también dice que y los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. La conexión con Dios. Y entonces hay que pensar, si la carne es la que me está llevando, no, yo quiero superpoderes espirituales, entonces me voy a ir a ayunar 3 meses. Entonces yo voy y después termino frustrándome porque no conmoví a Dios, y frustrando a los que me están siguiendo porque lo hicieron y tampoco pasó nada. Entonces terminan una cantidad de grupos de frustrados intentando comprar con obras lo que por gracia nos fue dado. Y no que esas cosas sean malas, son malas cuando provienen de la carne, porque es que todo lo que proviene de la carne, carne es, pero lo que proviene del Espíritu, Espíritu es y vida es. Si proviene del Espíritu, bienvenido sea lo que sea. Si de la carne proviene, eso no va a traer nada bueno. ¿Cómo diferenciar cuándo es de la carne y cuándo es del Espíritu?
Para eso hay que conocer y tener una intimidad de relación con el Espíritu Santo. Y cuando conozco qué proviene de mí, el Espíritu Santo me va a ayudar a conocer qué es lo que proviene de mí y qué es lo que proviene del Espíritu. Al principio es difícil, pero poco a poco se va desarrollando verdaderamente un hombre espiritual. Y el hombre espiritual es aquel que obedece a las tendencias del Espíritu. Se deja hallar por el Espíritu, se va inclinando por el Espíritu. El hombre carnal es aquel que menosprecia el Espíritu y sigue la carne. Y el hombre carnal puede parecer muy espiritual, puede parecer. Y eso es lo que nos engaña, haciendo grandes proezas, grandes obras de la carne. Pero en un hombre carnal nunca vas a ver las obras o la manifestación del Espíritu Santo. Porque precisamente las obras de la carne eclipsan, opacan, constriñen al Espíritu y al accionar del Espíritu Santo. Entonces nos puede sorprender personas que no parezcan muy piadosas en apariencia, en ataviaje, en manera de caminar, de moverse, incluso de hablar, y llenos de la manifestación del Espíritu Santo, y personas que parezcan todo lo contrario en la sequedad más obtrusa. ¿Por qué? Porque la carne parece, pero no es. El Espíritu no parece, pero es. Jesús no parecía y era. No parecía. Juan Bautista no parecía o parecía. Y predicaba el que no parecía y era. Así que las apariencias son muy engañosas. Juan Bautista no recibió al Espíritu Santo. Juan Bautista tenía una operación del Espíritu Santo sobre él. Solamente después de Pentecostés la iglesia recibió al Espíritu Santo. Por eso Juan Bautista predicaba el luto, pero Jesús predicaba la boda. El luto, es decir, como predicaba en señal de luto, de arrepentimiento, y por eso vivía así como vivía, comiendo langostas y miel silvestre. Sí. ¿Cómo? No, no era eso. ¿Por qué no recibió el Espíritu? Porque él fue el último del último de los profetas del antiguo pacto. Es que el Espíritu Santo llega como consecuencia de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo era imposible que el Pues, pero Espíritu entonces a él no le tocó la muerte de Jesús. No. El Espíritu Él Santo fue murió, sabiduría. lo La sabiduría que Jesús le dio al Espíritu. No, era perdido. Por eso no es pasado. Es que acordate Mari, cuando vimos el templo, Todos fueron creyentes antes de Jesús. la parte, el lugar No, porque ya santísimo después allá se encuentra era un lugar al que no claro, entraba pecado, ¿cierto? O sea, de esa misma forma el Espíritu Santo no podía entrar a nosotros porque estábamos contaminados de pecado. No es sino hasta que por la muerte de Cristo se limpian los pecados del hombre que el Espíritu Santo puede entrar a habitar en él. Y ahí entró el rey David y todos los que esperaron la Lo que pasa es que acordate que hay bautismo en agua y hay bautismo en espíritu. No, por eso, pero fueron 3 añitos y él se lo perdió. Pues Mi- no, o sea, Pero no mira, fue mira, para- mira, él mira que sabía eso es muy, pues le deja a uno mucho que pensar que Dios hablando, Jesús hablando de Juan el Bautista dice que él fue el mayor de los profetas y en él no se vio nada de milagros creían ni indirectamente cosas en que el hiciera Mesías. como si hicieron los Y otros, cuando el Jesucristo. Mesías vino, ¿Y quién menor de los que nosotros? esperaron en el Mesías O sea, como el promesa menor de nosotros es mucho lo mayor que recibieron Juan el también. Bautista. Sí. Y O sea, está subieron escrito al ahí. cielo. Pues es que no. Pero por el David, Espíritu Santo en profetas, nosotros, todos. justamente. Cuando Cristo murió, el Espíritu se derramó Órale, sobre pues, él. claro, Oiga, papá, claro. Claro, creían por la promesa del Mesías. por la De hecho, promesa. vieja loca. Pues la presencia ya del Espíritu Santo con el pacto no es como ese velo que se levanta. Claro. Pues es el Espíritu Santo. es Claro. otro. Ajá, es eso. Oíste, Pablo, entonces, en el Antiguo Testamento no aparecía el Espíritu Santo. Sí aparecía el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo en hebreo. El Espíritu Santo, ese Ruach de Dios, operaba para ellos en los profetas y en los reyes. En el rey David estuvo y fue lleno del Espíritu Los Santo. gentiles no, el pueblo no. El pueblo gozaba de la bendición y de la cobertura de Dios, pero el Espíritu Santo solo se posaba sobre personas, se posaba, no habitaba. El Espíritu Santo tanto es así que miren por ejemplo el caso de Elías y Eliseo. El profeta Elías, Dios lo iba a arrebatar y le había dicho, yo te voy a llevar. Y entonces Eliseo, que era el aprendiz del profeta, él le dijo, no, ¿cómo así que se va? No, antes yo quiero
Dime, entonces antes de que me vaya, pídeme algo. Bueno, yo quiero que me des la doble porción de espíritu. Porque ellos entendían al Espíritu Santo no como una persona, sino como la acción de Dios en ellos. Ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo como una manifestación personal de Dios, sino como simplemente la acción de Dios en cada uno de ellos, así como los testigos de Jehová. Entonces le decía, dame la doble porción de espíritu que tú tienes. Y él le dice, cosa difícil me has pedido. Si tú me ves cuando sea arrebatado, cuando sea llevado, entonces te la daré. Y él se va detrás y vive una cantidad de peripecias. La gente le decía que no, los otros profetas, incluso aprendices, le decían que no, que eso no iba a pasar. Y a él le toca sortear una serie de cosas para no quedarnos en detalle. Y al final, el caso es que él sí logra aprender a ver cuando Elías va a ser arrebatado al cielo. Y entonces se toma de su manto, le dice, toma mi manto, y él recibe la doble porción que había pedido del Espíritu. Entonces, ¿cómo Elías podía delegar el Espíritu sobre él? Porque no habitaba en él, porque nosotros nos morimos y nos morimos con el Espíritu Santo, pero Elías se desprendió del Espíritu Santo, o la acción del Espíritu Santo, y esa acción del Espíritu Santo recayó sobre Eliseo. Y los profetas, antes de partir, transmitían a la otra generación de profetas el espíritu de profecía, el ruach de Dios, pero era sobre ciertas personas y no habitaba dentro de ellos. Bueno, pero entonces no tiene sentido pedir más presencia del Espíritu Santo, porque simplemente el Espíritu Santo es como no está. Correcto. Sí, pero hay una diferencia entre el Espíritu Santo como persona habitando entre nosotros y con lo que se llama la unción del Espíritu Santo, ¿cierto? Que hay muchos detractores de la palabra unción. Si tú le hablas a un bautista, por ejemplo, no, la unción, esos son cuentos del neopentecostalismo que viene de Estados Unidos y de los pastores que se enriquecen con la unción y con esos cuentos, pero muy lejos de la realidad. ¿Qué es lo que llamamos la unción? La unción es como esa misma acción del Espíritu Santo operando en la materia. Entonces no es que pidas la presencia del Espíritu Santo, porque efectivamente ya está, y sería tonto, irrelevante, incluso contradictorio ontológicamente decir quiero más presencia de alguien, quiero más presencia de Natalia acá. ¿Qué hago pues? ¿Expando o qué? Como si Dios fuera una nébula o algo así. No, o una cosa gaseosa que se expande y que llena todo un cuerpo, porque a veces vemos a Dios, al Espíritu Santo como eso, como una especie de nubosidad que se expande y que va tocando a todo el mundo, y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que toca a las personas y lo que vemos como esa manifestación casi que podríamos decir expansiva es la unción, que es la manera en cómo el Espíritu Santo actúa en la materia sensible, en el mundo físico. Eso es la unción del Espíritu Santo, eso es diferente a la presencia del Espíritu Santo. Pero él entiende que cuando nosotros decimos más presencia, él entiende que lo que estamos esperando es eso. Siquiera él entiende. Es que no, ya perdimos todas lo correcto. Que nosotros usamos el lenguaje para muchas cosas y a veces no nos detenemos a pensar en lo que estamos pidiendo. Pero él entiende. Él lee el corazón. Exactamente. Buen entendedor. Dame eso. Pero si yo lo veo ya de otra manera, pues me voy a relacionar mejor con él, porque es mejor relacionarse con alguien que uno está comprendiendo a con alguien que uno nunca va a comprender, ¿cierto? Es como la parejita que llevan 10 años de casado y el uno dice, hey, yo siempre te dije de esta manera y nunca me di cuenta que a ti no te gustaba. ¿Y por qué no me lo dijiste desde antes? ¿Por qué no me lo preguntaste? Entonces, ese tipo de situaciones es bueno de tenerlas en la relación con Dios para que descubramos quién es el Espíritu Santo, cómo opera, y ahí está prácticamente la mitad, si no es que más, de nuestra vida espiritual resuelta. Por el 90%. Quise ser un poco duro con la cifra, pero esa es la clave. Sí, porque hay muchas más cosas pues que tenemos que oír, que tenemos la lectura de la palabra, la vida en comunidad, todo ese tipo de cosas que no son menores, pero
pero la relación con el Espíritu Santo es la vida, es quien te va a decir y quien va a operar en lo que sos vos. Vos dentro de la iglesia tenés un papel y un propósito. Solo por el Espíritu Santo actuando en vos vas a descubrir quién sos en la iglesia. Porque todos en la iglesia, Dios nos hizo en la iglesia a todos para un propósito. Tú en la iglesia cumples una función. Tú en la iglesia no eres un oidor que lleva y dice, ay, que yo recibo cosas muy bonitas allá, tengo una familia muy bonita, educo a mis hijos en la fe, voy a la iglesia, recojo, voy y educo a mis hijos en la fe y así hasta que me muera. Ese no es el modelo de iglesia que Dios diseñó. El modelo de iglesia que Dios diseñó es un árbol, como un árbol, que es nutrido por la savia de Cristo Jesús. Esa savia se manifiesta a través del Espíritu Santo, nos llena a nosotros para que produzcamos frutos y para que demos frutos. Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo fruto, y si damos frutos, entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a seguir abonando, nos va a seguir enseñando, nos va a seguir edificando. Por eso todos tenemos un papel y un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Gran pecado de la iglesia, o gran problema que hemos tenido como iglesia, es que nos hemos acostumbrado a ser oidores. Y Él ya no quiere más oidores, porque es que los oidores no hacen. Los oidores son como ese aguacate que se queda ahí y se daña. Tenemos que dar frutos, tenemos que salir, que nos coma el pajarito, que vaya y se expanda y siga como un fruto debe ser. Si no me gusta la boca. Una pera, una manzana. ¿No te gusta, verdad? Gravísimo. Bien. Pablo, entonces uno le pide a Dios, al Espíritu Santo unción. Sí, eso se puede pedir todo lo que quiera. Cuando uno está Que hablando pida por lo que una quiera que persona, le entienda. No es cuando más usted ser, está hablando por una persona, pues como que la dale unción. no. Dale Es que pedirle la Dale, unción. dale Lo la tuya. siento, pedirle unción al Dale eso Espíritu que Santo está. es que te muestre para qué estás llamado. Les voy a decir un secreto del Espíritu No, es la Santo. Ay, esto silencio. Pablo, entonces No, la no. única conexión con Dios es a través del Espíritu El Santo. secreto. No es la única. Es decir, la conexión, es decir, Es la mayor. es la naturaleza. Nosotros estamos conectados al reino de los cielos por el Espíritu. Dios no llega a través del Espíritu Santo. Por el Espíritu es que nosotros podemos decir qué. ¿Qué puede clamar nuestra boca muy bonito? O sea, por el Espíritu nosotros le podemos decir a Dios papá, papá, papito, papaíto, padrecito. Papacito. Nosotros le podemos decir a Dios por la acción del Espíritu Santo. O sea, que sí es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero Jesucristo es nuestro intercesor. Otra persona también puede ser un canal para comunicarnos con Dios. Una persona puede ser un intercesor para nosotros también. Llega una persona con un don de profecía y te dice algo de Dios y yo puedo ser un inconverso. Y por eso ya convertirme y creer. Entonces, no es el único, pero es el único para nosotros ya como creyentes. Pero Dios puede utilizar otras vías. Pero esas vías las va a utilizar a través del mismo Espíritu. ¿Cierto? ¿Qué nos vas a contar? El secreto. No, no. Nos vas a poner algo No. De la unción, de la unción. De la No, unción. es algo muy simple, es algo muy simple. Respecto a la unción, nosotros no podemos pedir la presencia del Espíritu Santo en una persona que no crea. Tú no puedes. Tú puedes pedir la unción del Espíritu Santo sobre aquel que no cree. ¿Me explico? Que no lo habite, pero que sí lo, Entonces, que lo agarre. por ejemplo, yo he estado frente a muchas personas incrédulas en un auditorio, ¿cierto? Y en el momento de la oración, tú sabes, la cara, el corazón, es casi que se vuelve un libro abierto, el incrédulo, el escéptico, el que va por probarte, y pues, no vino a convencer a nadie. El respeto. El Espíritu Santo vino a glorificar, exacto, vino a glorificar a Jesucristo. El papel del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. No es a convencerte a ti de que Jesús es verdad y a decirte, mira, que Jesús es verdad, te conviene, no. El Espíritu Santo nos convence a nosotros cuando creemos, porque el Espíritu Santo viene cuando creemos, no cuando no creemos.
porque el no creer no glorifica a Jesús. Toda acción que no glorifique a Jesús está alejando al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sí puede hacer el Espíritu Santo? ¿O qué sí hace el Espíritu Santo? Para no confundir con que el Espíritu Santo esté dentro de una persona. Y es, la unción opera en la materia. La unción del Espíritu opera en la materia, en las cosas físicas. Por eso, cuando Eliseo le pidió a Elías la doble porción de Espíritu, él dijo, toma mi manto. Y cuando él toma el manto estaba saturado de la unción del Espíritu Santo de Elías. Y esa unción que estaba ahí, esa manifestación en la materia del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz de las aguas, que yo repito mucho, él estaba ungiendo las aguas y en esa unción se producía vida. Esa misma unción puede tocar al incrédulo. Y esa unción manifiesta en el incrédulo lo va a llevar a decir, aquí hay algo más, y abrir su corazón y a desarmar su incredulidad, porque está viendo una manifestación del Espíritu. No porque el Espíritu en sí lo está tocando, sino la unción del Espíritu Santo, que es como la estela que deja la presencia del Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo. La unción depende del Espíritu Santo, pero la unción no es el Espíritu Santo. Siempre que haya unción está el Espíritu Santo, pero la unción no es el Espíritu Santo. Es como un toque, pues ahí se puede... Exacto. Es el El poder podría Eso ser. puede ser como Es el poder. El Espíritu Santo. Es el, Se siente la cosa rara. muy buena analogía. Le llaman Es como el olor. Y yo puedo tener la presencia del Espíritu Santo sin sentir la unción. Sí, sí. Pero en la medida en que yo intimo más con el Espíritu Santo, la unción se va haciendo más evidente. Pablo, pero entonces en la vida práctica, pues como la vida práctica tiene todo el sentido, porque el Espíritu Santo también es como el que le ayuda a uno a procurar parecerse a Jesús. Y no tiene sentido que no quiera parecerse a Jesús, sino que Jesús. Correcto, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque él vino a glorificarlo, es lo que me está siguiendo, es eso. Pablo, y entonces... Miren a lo que nos llevó este pasaje, que no creo que tenía mucho que ver con el tema, pero bueno. No, ya, o sea, puede que haya gente que empiece, Pero pues, está por bien. ejemplo, Cuando te pregunté y me hay respondes gente que que Dios la toca, pero no han recibido el Espíritu Santo, todavía tienen que orar para pedir el Espíritu Correcto. Santo. No Es la, tienes es que la creer. manifestación de la Tienes que unción. creer Pues en por eso, Jesucristo. quiere No puede seguir cerrado a recibir a Jesús, pues a aceptar a Jesús. Entonces, pues como bueno, eso estuvo raro, pero... Estuvo chévere, pero no... Yo he conocido el caso de ciertos personajes ateos que Juanita oraba por ellas cuando ella una vez fue a Palla y Parrilla, cuando empezamos las reuniones allá hace muchos años, y ella súper contenta, ella era de las que escuchaba. Yo creo que dábamos una charla, Juan Esteban, Santiago y yo, y ella llegaba a la casa a practicar. Entonces la primera charla fue cómo orar por personas. La segunda que ella fue, y ella llegó a la casa y dijo, mamá, puedo orar por ti, y sé que el Espíritu Santo te va a tocar. Y la mamá súper preocupada porque qué secta se le había metido la hija. Y entonces dijo, a ver, pues ora por mí, y cerró los ojitos, a ver pues la bobita que hace, ¿no? Y tan linda pues, para no Ternurita. y entonces empezó a orar y ella se cayó, ¡prum!, al suelo. Y se enojó, pero ¿por qué me caí? ¿Qué me pasó? Paren, usted me empujó. No, mamá, si quiere no la toco. Oró por ella otra vez, ¡prum! Juanita es tu señora. Sí. Esa es la unción. Esa es la unción del Espíritu Santo. ¿Cierto? No que el Espíritu Santo había entrado en su madre, sino que la unción la tocó. Ahora, seguía ella muy obediente a todas esas instrucciones y se fue a la universidad. Estudiaba Derecho en la Antioquia. Adelante, compañera. Entonces, ¿Alguna bendición de la Antioquia? Moción de... Ya, sí. compañero, ¿cómo es compañero? Mirón, ¿no te Pablo, moción de orden. Ok. Entonces los reunió a todos ellos, estudiantes de Derecho, ya se les quedaba como un año para graduarse. Ella lo reunió. Sí. Y Elvira, que ahora es monja y está en Roma. Ella y Elvira. Sí. La conoció Luis. La conocí. Era la mejor amiga, especialista en Derecho Ambiental. Un día fui y le dije, yo vengo impresionado con una persona que conocí, me dijo, aquí conociste, me dijo, muchacho,
conocí a Pablo. Y se me destapó la meta, le di lo conocía. La ministra de abogada, pues. Y entonces es la mejor amiga de Juanita. Entonces le contaron a los de la universidad, venga. Y había una pues que no creía ni en lo que se comía y oraron por ella, ¡prum! Se cayó. No me ponga las manos, ¡prum! Se cayó. Se fue para un baño y dijo, voy a cerrar la puerta, ore por mientras de esta puerta y ¡prum! Se cayó. Y entonces, furiosa, ya no quería que oraran por ella. Ya, lo que estaba tocando era una persona que no creía, pero la unción. Pero podía ver la manifestación de la unción. Entonces hay clara evidencia entre la diferencia entre unción y el Espíritu Santo como tal. Pero es que el Espíritu Santo no obra porque habita en ella, sino porque habita en quien está orando. Correcto. Porque está en el ambiente. Correcto. Porque habita, no, es porque habita en ti. La unción. Exacto, exacto. Eso para responderle a Dan, correcto. Pues no es es que así. esté flotando en el aire, sino porque está en ese momento ahí. No, porque está en ti. Porque habita en la persona que ora. Igual que como estaba en Elías y se la transfirió a Eliseo. La unción se puede transferir, la presencia del Espíritu no. Pablo, ¿y por qué entonces la no necesidad de la imposición de las manos? Pues porque el Espíritu hace lo que quiera. Porque la unción, imagínate que es más fácil, si tú estás por ejemplo en una tienda de perfumes y tú destapas una loción digamos muy fuerte, que huela muy fuerte, tú la destapas y empiezas a hacer así, si tú te vas alejando, el aroma va a ser más tenue, si tú te vas acercando va a ser más fuerte. Entiéndase la perfumería como la persona, el Espíritu Santo como el botilito de perfume. Entonces cuando tú abres, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, y como la unción está en la materia, entonces la unción está en tu cuerpo y se desprende de tu cuerpo. ¿Qué mejor manera de transferirla que a través de la imposición de manos? Pero aún así no es limitante porque esa misma presencia puede salir de tus manos y tocar a las personas. Pablo, y como es escandalizante uno decir que uno tiene el Espíritu Santo, no. Es que Suena no. como orgullo, pero no se lo decir. Yo sí estoy muy orgulloso. Pues Pablo, sí, pero no se lo decir porque es que la gente es como, pues, ¿quién se cree pues que va a venir a como así que déjame yo te pongo las manos que el Espíritu Santo que está en mí puede hacer algo en vos? No, eso es muy horrible. Pues si lo dices de esa manera, sí. Ore y cuando pase algo ya se va a dar cuenta. Eso lo sabes tú. Jesucristo no iba por toda Galilea y Cafarnaúm diciendo, vea, yo soy el Hijo de Dios, soy la imagen de Dios, soy la imagen del Dios invisible. El que se acerque aquí va a ver a Dios y eso sí, vea, lo que les digo es certero. No, lo hubieran matado. Él preguntaba, mujer, ¿qué quieres? O hombre, ¿qué quieres? Yo quiero ver. Ve. Pablo, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque la gente no entiende uno por qué le van a poner las manos. Entonces es una forma de explicar. Pues porque a una persona que no sabe, yo es como, le pongo la mano. Pues me puedes dar tus manos. Esto es tan simple como la practicidad de la vida, mira. Si hay una persona que yo me he encontrado muchas veces en ese caso que tú estás diciendo, no, ¿por qué no hacemos una oración? Mira. Lo abrazan. Sí. Y no tiene que ser de pie, como si estuvieras en un auditorio. En el hombro, yo he hecho eso. Pablo, cuando la unción toca a otra persona no quiere decir que tenga la presencia, o sea que una persona ya tenga el Espíritu Santo. No. O sea, si se cae puede seguir no teniendo el Espíritu Santo. Sí, no, para nada, correcto. O puede ser una sanidad. De hecho, una persona que ha sido sanada no necesariamente recibe el No Espíritu es Santo, salva, fue puede no sanada. ser salva. Porque la unción produce sanidad. La unción produce, de hecho, la sola unción produce liberación demoníaca. Y si tú crees, no tienes que pedir el Espíritu Santo, ahí mismo que crees tienes la presencia. O es necesario decir, dame tu Espíritu Santo. Cuando yo creo en Es lo que Cristo, uno ve creer, cuando la yo gente creo en hace. Cristo, yo recibo la promesa de aquel que dijo que esperáramos. Pero es mejor conocer que yo puedo recibir el Espíritu Santo, porque de esa manera voy a interactuar con Él. Y muchos caminan con el Espíritu Santo sin saber o sin intimar con Él, y nos perdemos de las arras del cielo. Y hay muchos creyentes, digamos que no conocen que tienen al Espíritu Santo, pues yo ya pues. O que no desde están van a seguros si mí, Ya convertimos esto en un foro. Pablo, cuando yo estoy orando,
le digo al Señor, dame, así le decía, Señor, dame tu Espíritu Santo, no hay necesidad, porque al yo orar y hablar con Él, inmediatamente Él me da su Espíritu Santo, no lo tengo que pedir. No, es que incluso antes, es que la evidencia de que vos estás orando es porque tenés el Espíritu Santo. Ya tengo el Espíritu Santo. Desde que usted sabe que puede hablar directamente con Dios es porque tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, si le puedes decir, lléname más, quítame, cámbiame, hablar con el Espíritu Santo. Y si no le pide unción, puede que nunca aparezca. No, aparece, porque Él la quiere dar. Le conviene. Yo la veo. Perseverancia en la ¿Ya lo has oración. hecho? Sí, digamos, me alejé de Dios y está desde acá, estás escuchando, pero en realidad me cuesta como... Creerlo. Desde acá sí, pero como poder sentirlo. Que es diferente. Oh, sigue haciéndolo, sigue, no desfallezcas en pedirlo. Llega un momento en que le pasa como un amigo mío que viendo a su hermana llena de la unción, entonces digo, yo quiero lo mismo, pero no le pasaba. Entonces digo, no, yo me voy a ir a ver qué es lo que está pasando acá. O ellos, o todos esos son los del problema, o soy yo. Entonces se encerró en un cuarto y empezó a decirle a Dios que lo tocara y se quedó con la mano levantada horas y horas en la noche y me cuenta la persona que lo escuchaba que su hermano gritaba que no los dejaba dormir y que hasta le daba rabia, gritando, Dios, tócame. Unción. Sí, y gritaba todo ese tipo de cosas. Que el hombre tiene una electrocución de Dios, la cosa más impresionante. Cosa más impresionante. ¿Y cómo nos enteramos de eso? Porque él llegó muy calladito al otro día y muy converso. Pero entonces, ¿qué fue lo más curioso de todo? Que cuando estábamos en una reunión y comenzábamos a hablar con Dios, comenzábamos a orar, veíamos que él empezaba como si se estuviera electrocutando. Y entonces, ya siempre pues el bullying y los chistes tontos de mal gusto, cada vez que yo le iba a saludar le hacía así, ¡yuh! Y empezábamos a molestarlo. Pero ¿por qué les digo eso? Porque tanto lo pidió que cada vez que empezábamos a orar, la unción del Espíritu Santo la podía sentir por todo su cuerpo, que vibraba su cuerpo con la unción de Dios. Y ya hasta se escurría cuando íbamos a orar en grupo, porque se avergonzaba. Tanto le pidió Dios a eso que le dio el triple. Hay que alzar la mano ahorita. Entonces he visto todos los casos, siempre se manifiesta y la unción está, porque es que la unción está ahí para romper una cantidad de cosas y para ayudarnos en la vida y para que lo que es invisible se haga visible y para que el mundo invisible opere en el mundo visible. Entonces, perdón, repito lo que ahora decías. Puede estar la unción, pero el Espíritu Santo no está ahí. Pero puede estar... No, en la persona. En la persona que es tocada por la unción. No necesariamente quiere decir que el Espíritu Santo esté cohabitando en ese cuerpo, ¿cierto? Y también digamos que puede estar el Espíritu Santo sin que haya manifestación. Sí, correcto. De hecho nos pasa muchas veces, no todo el tiempo estamos experimentando la unción del Espíritu, porque la unción o la manifestación de poder, como dice Sebastián, está ahí no para decir, ay, qué rico, o sí, también, pero está ahí porque va a hacer algo. La potencia o el dínamo de Dios, el poder de Dios, está ahí porque va a hacer algo, no es inoperante, el Espíritu Santo no está jugando. Paulini, Siempre ¿sabes está qué? haciendo algo. Yo creo que algo importante, sobre todo para lo que tú decías, es recalcar lo que Pablo dijo ahorita, que es que uno de los propósitos o de las labores que tiene el Espíritu Santo es glorificar a Dios. A Jesús. O sea, a él le conviene mostrar. Si uno a veces ve ese tipo de manifestaciones como si fuera algo que se debiera ganar, pero es algo que, como dice Pablo, él quiere dar. Por vos, porque le va a gustar hacerse sentir de vos, pero también porque eso que vos vas a experimentar va a terminar tocando a otro montón de personas. Y glorifica, la unción siempre va a glorificar. Entonces, si mi vida no está sintonizada con glorificar a Jesús, entonces yo no voy a experimentar ese tipo de manifestaciones. Cuando yo entiendo que el deber ser del Espíritu Santo ni siquiera es glorificarse a él mismo, sino a Jesús, porque esa es la misión del Espíritu Santo en la iglesia y en este mundo, glorificar a Jesucristo. Entonces, si yo no estoy sintonizado con esa realidad, no voy a operar en la manifestación del Espíritu Santo. Tengo que sintonizar con eso y darme cuenta, si la tarea del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, entonces esa debe ser mi tarea para ver lo que el Espíritu Santo hace y cómo actúa. Si yo sintonizo con eso, entonces voy a estar
lleno del Espíritu Santo porque estoy en la misma sintonía, en la misma onda. Pablo, en cuanto a eso, ahí en Juan 18, que fue súper, tengo en estos días que lo leí. ¿Juan Carta o Juan Evangelio? Juan Evangelio. Ajá. Sí, porque que dice que el que Jesús dijo, el que está de acuerdo con mi verdad, me escucha. Ah, sí. O sea, se tiene que uno que alinear a eso, creerlo para poderlo escuchar también. Eso me parece tan teso. Es que tú lo crees y te alineas. Al creer te alineas. Y al alinearte, pues escuchas. Y mis ovejas escuchan mi voz. Y me siguen. Eso está en 10, en el otro está no. Pero Pablo, hay gente que sí cree en Jesús, pero no todo lo de Jesús. Entonces no cree. Entonces, Es que la verdad no puede ser, la verdad no es una elección. Es una elección en tanto la verdad no es fraccionada. Si eras la verdad. En estas que yo no estoy de acuerdo, en esas no eres la verdad. ¿Y cómo va a ser una verdad a medias? Entonces es mentira. De hecho, como el demonio vence a la iglesia y al mundo, es con verdades estas. Pero una cosa es tener dudas y otra cosa es decir cosas y otras no, de Jesús, sobre lo que Él dijo. También mira que por eso en el caminar con Dios y sobre todo a la hora de la lectura de la palabra se dan mucho las revelaciones. Y las revelaciones vienen muchas veces a resolver esas inquietudes que te pueden haber quedado en algún momento. Pues de claridad. Claro. No, y sabes que Y cada vez vamos a tener más. En mi vida yo me he dado cuenta que lo que en algún momento fue una duda, no en vano fue una duda, sino hasta Dios permitió que tuviera esa duda y luego a través de esa duda vino alguna bendición. O terminé entendiendo algo que ni siquiera estaba preguntando. Lo que yo les acabo de decir del Espíritu Santo fue producto de una experiencia de años para darme cuenta de cómo operaba y diferenciarlo, ¿cierto? Y lo que antes fue una duda, Señor, entonces ¿será que aquí no estás? O cuando yo estaba en un lugar y veía que no pasaban las mismas cosas que en otro, yo decía, pero entonces aquí, o es que yo estaba pecando más, o es que esta gente no creía, o es que yo no debía estar aquí. Entonces todo ese tipo de dudas y ese tipo de inquietudes me llevaron a comprender la acción de Dios, cómo opera, cuándo las apariencias, cuando Dios te dice, ¿a ti qué te importa? Y eso es lo mejor, cuando Dios le dice a uno, ¿a usted qué le importa? Eso es muy bueno, porque te quita un peso, de conocer algo que no te va a servir, que no va a aportar, que no te va a aportar, no le va a aportar al otro, y te va a quitar tiempo para otras cosas. Como, Señor, lloré por esta persona, ¿y qué pasó? Haga lo suyo, yo hago lo mío. ¿A usted qué le importa? Yo me encargo. Y otras veces, cuando ya no le preguntas, ya te contesta, ya te responde sin vos preguntarle y te enseña. Y dices, estás haciendo esto, vas a hacer esto, excelente. Y esa persona por allá revolcándose, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y uno ya sabiendo que Dios la tiene en las manos. Entonces no hay nada que hacer. Mira, pues por eso es que es bueno creer, para descansar, porque si uno no cree, no descansa. Y es un descanso total, Total. La paz es un fruto donde hay verdadera fe, Luis. Cuando uno empieza a recibir paz por cómo cree, es porque hay verdadera fe. Yo no puedo decir que creo y no tengo paz. Puedo tener luchas, sí, pero cuando empiezo a recibir como ese aire de paz que comienza a llegar, que se empieza a filtrar, es porque hay fe de un buen calibre. Hay fe, correcto, hay fe de verdad. Hay fe de oro, o que se está formando como oro y está produciendo el principal de los resultados, la antítesis del temor, que es la paz. Bien, íbamos en versículo 14. Pero sus entendimientos estaban velados y lo están hoy por el mismo velo que continúa sobre la lección de la antigua alianza, sin percibir que solo por Cristo ha sido removido. Él le está hablando al pueblo judío que permanece con ese velo y que solo por Cristo, ese velo que tenía Moisés, que nos impide ver la gloria de Dios, puede hacer. Y que en Cristo nosotros siempre vamos a poder ver la gloria de Dios. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo persiste.
teniendo sobre sus corazones. Mas cuando se vuelven al Señor, es decir, a Jesucristo, será corrido el velo. Esta palabra Señor, generalmente en las Biblias se usa el majestático, en mayúscula lo ponen para definir qué es Señor, el Cairo, el Curios, el Señor Jesucristo. Esta Señor solo se le decía en mayúscula en la Septuaginta, en la Biblia griega, solo se usaba este término para Dios, y aquí el apóstol Pablo está utilizando este término para Jesucristo, diciendo que Dios y Jesús son uno, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces dice, mas cuando se vuelvan al Señor, será corrido el velo. Cuando el pueblo judío se vuelva al Señor, el velo será retirado. O sea, nosotros ya no tenemos ese velo. Y podemos experimentar, podemos ver la gloria. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros. El Señor en mayúscula es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. ¿La libertad de qué? Nosotros ya no tenemos la camisa de fuerza que es la ley, recuerden ustedes, que nos reprime el pecado, sino que tenemos la libertad en el Espíritu de actuar por una naturaleza que va siendo transformada y no por un decálogo o por un sistema normativo. Esa es la verdadera libertad. Actuar por quien soy, no por quien me dicen que tengo que ser. Cuando uno dice que es libre, ese famoso decreto, sentencia, que se volvió parte de la Constitución, que utilizaban todos los estudiantes que querían ser peludos por allá en la década de los 90, que era el libre desarrollo de la personalidad. Todos los que queríamos decir eso. Entonces, no, es que es el libre desarrollo de la personalidad, es más o menos como eso. Con el Espíritu Santo, tu naturaleza se manifiesta sola, y tu nueva naturaleza va a querer degustar y parecerse a Dios y cambiar hábitos que sabes de tu antigua naturaleza que no son de Dios. Y en ese sentir, que es algo que te fluye, que nace de tu corazón, es que decimos que somos libres, que no estamos constreñidos por una ley, sino que la ley es lo que queremos. Pues lo que dice esa ley que debemos ser es lo que nosotros deseamos ser, no por ley, sino porque me nace del corazón. Entonces, por eso, perdóname Luis, por eso a nadie aquí nadie está aquí obligado a venir. ¿Por qué estamos acá? Porque queremos conocer algo de las Escrituras. Contame, Luis. Pablo, cuando te voy a contar esto. Ay, ¿con qué ir al baño? La del baño. Apaguemos la luz. Apague la luz para que no se ponga rojo. Ahora le digo al Señor, empiezo con la casa, le pido, empiezo pidiéndole perdón, me confieso y le pido perdón de todas las cosas. Y al momentico Echeverry, me llamo usted y le digo una mentirita. Y le digo una mentirita. En ese momento, cuando digo esa mentira que sea piadosa, el espíritu no me está funcionando a mí. No está, o el espíritu mintió. No, ahí el problema no es que el espíritu no te esté funcionando, sino que la carne te está funcionando mucho. El problema ahí es que la carne, bien dicho, llamémosle acá la carne Echeverry, apellido Vasconio, por cierto. Ese decirle. Yo tampoco. No puede estar con el espíritu, que estar puro. No, vasco no es, que viene los vascos, pues. Entonces, el decir ese no me funciona significa que primeramente hay que tener más relación con el Espíritu. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos relacionamos con el Espíritu y tenemos más intimidad con el Espíritu Santo, Él nos va a redarguir a nuestra conciencia. Pero el solo hecho de que te sentís cómodo con esas mentiritas. No. ¿Qué sentís después? Ahí ella está operando. ¿Qué sentís después, Luis? No, como una repetición. O sea, que el espíritu está funcionando. Ahí te está funcionando. Entonces el problema, la paradoja en la que nos vemos envueltos nosotros con esa naturaleza caída y la nueva naturaleza a la que somos injertados es que empezamos a coexistir con dos naturalezas dispares. De tal manera que cuando la naturaleza de la carne
dice, aquí yo presente, sale a escena y la naturaleza espiritual después le dice, no. Y entonces, ¿qué se produce? La conciencia se siente mal porque la conciencia es iluminada por la nueva naturaleza espiritual. Esa es la que te hace arrepentirte. Entonces, está funcionando, por eso te hice la pregunta, tan está funcionando tu vieja naturaleza como la nueva, que la nueva termina siendo, diciéndole, me siento mal por eso, cuando antes a uno no le importaba, y uno decía, ay, de la que me salvé por lo que dije, o uno se sentía hasta inteligente por la calidad de mentiras que decía, ¿cierto? Entonces, ese es y ahora uno se siente no solamente el más bruto, porque uno dice, estoy trayendo maldición sobre mi vida, ¿cierto? Porque cuando traigo mentira, estoy fraccionando y sembrando mentira, entonces yo recibiré mentira igual. Hombre Luis, como te quiero, ay, otra vez este tipo, ¿cierto? Eso es lo que uno siembra, pero cuando uno siembra verdad y amor, eso es lo que va a recoger. Y el Espíritu Santo nos va a comenzar, Luis, a mostrar todo ese tipo de cosas. Está actuando esa nueva naturaleza. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer? Esa antigua naturaleza es como un lobo. Es un lobo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No darle alimento a ese lobo, para que no se trague la oveja, que también llevamos dentro. Entonces no alimentemos más ese lobo, sino quitémosle el alimento a ese lobo que nos quiere devorar. Y cuando le quitemos el alimento, ese pobre lobo se va haciendo pequeñito y la conciencia de pecado va creciendo. Pero esa conciencia de pecado no es una conciencia de sensibilidad monjil o de piedad exacerbada. No es eso, esa es una sensibilidad, no de escrúpulo, de ay, no voy a pecar y de sentirme cargado porque voy a pecar en cualquier momento, sino que es una libertad en la que simplemente mi naturaleza espiritual va a ser más fuerte que la carnal. En algún momento sale la sinvergüenza, pero cada vez su voz es más estrecha. Ok, pero sí funciona. Estás por el cambio. Y nos pasa a todos constantemente y lo bueno es que cada vez nos vamos haciendo más sensibles a la voz del Espíritu. El problema es cuando, por eso dice el apóstol Pablo, que a veces cauterizamos la conciencia. ¿Qué es cauterizar? Como las heridas que cauterizaban en la Edad Media y en la época de nuestro Señor, que ponían un tizón ardiente, candente sobre una persona para cauterizar una herida y evitar que se desangrara. Así, cuando nosotros pecamos y no escuchamos la voz del Espíritu Santo, es como que cauterizamos y ya no permitimos que Él siga actuando, que esa herida o que eso esté sensible, sino que ya sea como un callo que no permita que nada pase. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Cristina. ¿Qué dijo? Una cicatriz. Una cicatriz, exacto, que ya no sentís. Bien, vamos a terminar ya este pasaje. El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor está la libertad. Ya explicamos que libertad, verso 18. Todos nosotros, a cara descubierta, es decir, sin el velo, porque cara a cara estamos unidos a Cristo, reflejamos la gloria del Señor como en un espejo y nos transformamos en la misma imagen, de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Entonces mira que ahí está todo lo que estamos diciendo. Ese es el resumen paulino de todo lo que estamos hablando. Si Él es la imagen del Dios invisible y nosotros tenemos 17, vamos a empezar el capítulo 4 de 2 de Corintios, ese lo dejamos para después. Vamos a ver un poco de Proverbios, vamos a seguir hablando de la sabiduría, de cómo el padre le dice al hijo que desee la sabiduría, y retrocede y volvemos otra vez, nos adelantamos en el tiempo y vamos a 2 de Corintios. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor, aquí presente, por tu amor, por tu poder, porque eres sensible para nosotros, y esto es un deleite. Las personas allá afuera nos ven como si creyéramos cosas, Señor. El problema no es de creer ya es de aquellos que experimentamos cosas, y es la experiencia, Señor, la que vindica, la que valida el amor que nos tienes, y gracias por la fe que espera para ver y que ve para seguir esperando. Esa es la verdadera fe, Señor, para que tengamos como iglesia autoridad, unción y Espíritu Santo
Siempre, Señor, siempre entregamos el cuidado de nuestra alma y ofrecidos y entregados a ti para que la obra y el propósito por el cual hemos nacido sea manifiesto, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, y que nuestras vidas le glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, gracias a ustedes. Estamos bien. Pregunta. ¿Cómo vale?